¿Alguna vez te has preguntado quién eres realmente? Si todas las máscaras cayeran, ¿quién quedaría? ¿Y si eso que llamas yo no fuera más que un reflejo de lo que los demás esperan de ti? Carl Jung dijo, quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Pero, ¿de verdad estamos listos para ese despertar? Desde el momento en que nacemos somos bombardeados con expectativas. Nuestra familia, la cultura, la sociedad, todos nos moldean, nos dicen quién debemos ser. Crecemos creyendo que somos una identidad fija, pero en el fondo hay algo inquietante, una sensación de que no nos conocemos por completo. ¿Por qué a veces nos sentimos extraños incluso para nosotros mismos? La psicología nos muestra que no somos un solo yo, sino múltiples versiones de nosotros que coexisten y, muchas veces, entran en conflicto. Hay partes de nuestra personalidad que ocultamos, que reprimimos y que, tarde o temprano, terminan saliendo en los momentos más inesperados. ¿Alguna vez has dicho o hecho algo y luego te has preguntado, ¿por qué hice eso? Como si alguien dentro de ti hubiera tomado el control por un instante. Esto sucede porque dentro de nosotros habitan fuerzas que no siempre comprendemos, arquetipos, sombras, patrones inconscientes que hemos heredado y construido a lo largo de la vida. En este video, exploraremos la psicología del autoconocimiento desde la perspectiva de Jung. Entenderemos por qué es tan difícil conocerse a uno mismo, cómo se organiza nuestra psique y, lo más importante, cómo podemos transformar ese conocimiento en algo práctico y poderoso para nuestra vida. Pero antes de sumergirnos en este universo, una advertencia. Conocerte a ti mismo no es cómodo. Puede que descubras aspectos que preferirías ignorar. Pero si tienes el valor de seguir adelante, la recompensa será la libertad de ser quien realmente eres. ¿Empezamos? Si existe un viaje realmente desafiante, es el viaje hacia adentro. Conocerse a uno mismo parece un concepto simple. Después de todo, ¿quién más podría saber quiénes somos aparte de nosotros mismos? Pero en realidad, esta búsqueda está llena de trampas. Desde pequeños, aprendemos a interpretar el mundo a través de los ojos de los demás. Nuestra identidad es moldeada por la cultura, la familia y las expectativas sociales. Crecemos escuchando quién debemos ser, cómo debemos comportarnos y qué debemos desear. En medio de este torbellino de influencias externas, ¿dónde exactamente comienza nuestro verdadero yo? Carl Jung nos advertía sobre un fenómeno llamado persona, la máscara que usamos para adaptarnos al mundo. La persona no es una mentira, sino una versión editada de nosotros mismos, una identidad social construida para cumplir con las exigencias del entorno. El problema es que, muchas veces, nos confundimos con esa máscara. Pasamos tanto tiempo interpretando un papel que terminamos identificándonos con él, olvidando que somos mucho más que lo que mostramos al mundo. Y cuando la vida nos obliga a enfrentar nuestras contradicciones, cuando un fracaso, una crisis o un gran cambio nos hacen cuestionarlo todo, la máscara comienza a resquebrajarse. Lo que encontramos detrás de ella puede ser aterrador. Más allá de la persona, existe otro gran obstáculo en el camino del autoconocimiento, la sombra. La sombra es todo aquello que reprimimos, todo lo que no queremos aceptar de nosotros mismos. Son los impulsos, los deseos y las emociones que consideramos inadecuados o inaceptables. Jung decía que, cuanto más negamos la sombra, más poder tiene sobre nosotros. Se manifiesta en los momentos más inesperados, en un arranque de ira, en un comportamiento autodestructivo, en patrones repetitivos que no logramos romper. Muchas veces, lo que juzgamos en los demás es exactamente lo que nos negamos a ver en nosotros mismos. ¿Te has dado cuenta de que algunas actitudes de ciertas personas nos incomodan de una forma casi irracional? Eso puede ser una señal de que estamos proyectando nuestra propia sombra en ellas. El autoconocimiento también choca con otro factor crucial, el miedo. Conocerse a uno mismo exige valentía, porque implica renunciar a ilusiones cómodas. Muchas personas prefieren vivir dentro de narrativas convenientes antes que enfrentarse a la verdad sobre sí mismas. Es más fácil creer que somos víctimas del destino que admitir que saboteamos nuestras propias decisiones. Es más cómodo decir que las cosas son así, en lugar de preguntarnos por qué nos sentimos perdidos o insatisfechos. La mente crea defensas para evitar este enfrentamiento. Inventamos excusas, racionalizamos comportamientos y nos convencemos de que ya sabemos lo suficiente sobre nosotros mismos. Pero, ¿de verdad nos conocemos? Otro elemento que complica este viaje es la complejidad de la psique humana. No somos un ser unificado y coherente,
sino un mosaico de diferentes partes que no siempre están de acuerdo entre sí. En un momento, queremos seguridad. En otro, anhelamos aventura. Queremos ser aceptados, pero también deseamos ser auténticos. Esta contradicción interna es inevitable, y tratar de ignorarla solo nos aleja aún más de quienes realmente somos. El problema es que la sociedad nos enseña que debemos elegir un solo camino, una única identidad fija. Pero la verdad es que estamos en constante transformación, siempre convirtiéndonos en algo nuevo. El filósofo Sócrates decía, «Conócete a ti mismo», pero lo que no mencionó es que ese conocimiento nunca es estático. No existe un punto final, una respuesta definitiva sobre quiénes somos. El autoconocimiento no es un destino, sino un proceso continuo. Cada experiencia, cada error, cada nueva perspectiva nos revela un poco más sobre nosotros mismos. Y paradójicamente, cuanto más nos conocemos, más nos damos cuenta de cuánto nos queda por descubrir. En el fondo, la gran dificultad de conocerse a uno mismo no está en la falta de respuestas, sino en la resistencia a hacer las preguntas correctas. ¿Estamos dispuestos a mirar hacia adentro, incluso si lo que encontramos no es bonito? ¿Estamos listos para cuestionar las historias que nos contamos a nosotros mismos? Conocerse es un acto de valentía, un salto al vacío. Y quizás sea justamente eso lo que hace que este viaje sea tan fascinante. Si conocerse a uno mismo es un laberinto, Jung nos dio un mapa. Su modelo de los tipos psicológicos no solo ayuda a entender cómo pensamos, sentimos y percibimos el mundo, sino que también explica por qué tantas veces nos sentimos desconectados de nosotros mismos. Descubrió que la conciencia humana opera a través de 4 funciones principales: pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. Además, cada individuo tiene una actitud predominante que puede ser extrovertida o introvertida. Esta combinación moldea profundamente nuestra personalidad y determina cómo interactuamos con el mundo. Las personas cuyo pensamiento es dominante tienden a analizar la realidad de manera lógica, estructurada y objetiva. Buscan coherencia y racionalidad, muchas veces priorizando la verdad sobre las emociones. En cambio, aquellos que se guían por el sentimiento evalúan el mundo con base en valores subjetivos, considerando el impacto emocional de sus decisiones. Para ellos, lo que es correcto o incorrecto está más ligado a la armonía y a las relaciones humanas que a la lógica fría. Ninguna de estas perspectivas es mejor o peor, pero dependiendo de cómo fuimos criados y del entorno en el que vivimos, podemos terminar reprimiendo una en favor de la otra. ¿Cuántas veces hemos escuchado que no hay que ser tan racional o que hay que dejar de ser tan sentimental? La función de la sensación está vinculada al aquí y ahora, a la experiencia concreta y a los detalles del mundo físico. Una sensación dominante hace que la persona sea práctica, realista y enfocada en lo que puede comprobar con los sentidos. Por otro lado, la intuición se orienta hacia lo invisible, captando posibilidades, patrones y conexiones sutiles. Los intuitivos ven más allá de lo obvio, anticipan tendencias y perciben lo que está por venir antes de que exista evidencia concreta. Y aquí es donde entra el gran diferenciador del modelo de Jung. Además de estas 4 funciones, cada individuo también desarrolla una actitud predominante. Los extrovertidos dirigen su energía hacia el mundo externo, buscando estímulos, interacciones y reconocimiento. En cambio, los introvertidos se enfocan en su mundo interno de ideas, reflexiones y sentimientos. Esto explica por qué algunas personas recargan su energía en fiestas y eventos sociales, mientras que otras se sienten agotadas después de largas interacciones y necesitan momentos de soledad para recuperarse. La clave para el autoconocimiento está en reconocer cuál de estas funciones domina nuestra psique y cuáles hemos dejado de lado. Jung decía que nuestra función más débil permanece en el inconsciente, influyéndonos de manera indirecta y, muchas veces, saboteando nuestros esfuerzos. Por ejemplo, alguien extremadamente racional puede ignorar sus emociones hasta que exploten de manera incontrolable. Un individuo intuitivo puede descuidar los aspectos prácticos de la vida y perderse en un mundo de ideas sin poder llevarlas a la acción. Lo más interesante es que, a medida que maduramos, somos llamados a integrar nuestras funciones menos desarrolladas. El problema es que el proceso de equilibrio no es automático, requiere esfuerzo, confrontación y muchas veces crisis.
Las personas que viven atrapadas en una sola función pueden volverse rígidas y predecibles. El pensador extremo puede volverse frío e insensible. El sentimentalista puede perderse en un mar de emociones sin dirección. El sensorial puede limitarse solo al presente, sin ver el panorama completo. El intuitivo puede perder el contacto con la realidad concreta. Jung también introdujo un concepto esencial, la función inferior, aquella que reprimimos y que, paradójicamente, guarda el secreto de nuestra totalidad. Esta función inferior suele manifestarse en momentos de estrés, revelando un lado nuestro que no queremos admitir. El racional puede de repente ser dominado por un arrebato emocional irracional. El sentimental puede explotar con una frialdad sorprendente. Estas reacciones no son señales de fracaso, sino indicios de que nuestra psique busca equilibrio. La función inferior no es un error que deba corregirse, sino un camino hacia el crecimiento. Y aquí entra el verdadero desafío, aceptar esta parte de nosotros mismos. El autoconocimiento no se trata de reforzar lo que ya sabemos de nosotros, sino de abrirnos a aquello que ignoramos o tememos. Cuando comprendemos nuestros tipos psicológicos, obtenemos una nueva perspectiva sobre nuestros comportamientos y dificultades. Comenzamos a ver nuestras elecciones con más claridad y, sobre todo, aprendemos a respetar la manera en que cada persona experimenta el mundo de forma única. Jung no creó este modelo para que encajáramos en etiquetas, sino para que entendiéramos el dinamismo de la psique. No veía los tipos psicológicos como cajas fijas, sino como fuerzas que necesitan armonizarse a lo largo de la vida. Cuando dejamos de resistir lo que está dentro de nosotros y comenzamos a integrar los diferentes aspectos de nuestra personalidad, la sensación no es de limitación, sino de libertad. Y es ahí donde comienza la verdadera transformación. Si hay algo que Jung nos enseñó, es que nadie nace completo. Pasamos la vida tratando de volvernos íntegros, integrando partes de nosotros que ignoramos, reprimimos o proyectamos en los demás. Este proceso, que él llamó individuación, no es un lujo filosófico, sino una necesidad psicológica profunda. Es lo que separa una existencia auténtica de una vida vivida en piloto automático. Pero este camino no es fácil. Nos exige confrontar no solo la imagen que tenemos de nosotros mismos, sino también todo lo que hemos negado en nuestro interior. Desde niños, aprendemos a comportarnos de acuerdo con las expectativas del mundo que nos rodea. Para ser aceptados, desarrollamos una identidad social, nuestra persona. Si crecimos en un ambiente que valora la inteligencia, nos esforzamos por parecer inteligentes. Si la prioridad es ser fuertes, ocultamos nuestra vulnerabilidad. Si es importante complacer a los demás, nos volvemos expertos en adaptación. El problema es que, en el fondo, la persona es solo una máscara. Puede ser útil y necesaria, pero nunca representa todo lo que somos. Y cuanto más nos identificamos con esta versión editada de nosotros mismos, más nos alejamos de nuestra verdadera naturaleza. Del otro lado de la persona está aquello que intentamos ocultar, nuestra sombra. La sombra está formada por todo lo que aprendimos a rechazar, no porque sea malo en sí mismo, sino porque no encajaba con las reglas de nuestro entorno. Puede contener rabia reprimida, deseos inaceptables, talentos que nunca exploramos o incluso aspectos positivos que nos enseñaron a despreciar. Pero la sombra no desaparece. Si no la enfrentamos, se manifiesta de forma indirecta, haciéndonos actuar de maneras que ni siquiera comprendemos. Ese comentario que se nos escapa y lastima a alguien, ese impulso autodestructivo que surge de la nada, todo eso puede ser la sombra tratando de salir a la superficie. La individuación comienza cuando dejamos de huir de nuestra sombra y empezamos a integrarla. Esto no significa entregarnos a nuestros impulsos, sino reconocer que existen y entender por qué están ahí. Jung decía que el objetivo de la vida no es la perfección, sino la totalidad. Y para ser íntegros, necesitamos aceptar incluso aquello que no nos gusta de nosotros mismos. Por eso este camino es tan difícil. Nos obliga a mirar de frente lo que hemos evitado. Además de la persona y la sombra, Jung identificó otras fuerzas que moldean nuestra psique, entre ellas, los arquetipos del animus y el ánima, que representan el principio masculino dentro de las mujeres y el principio femenino dentro de los hombres. No se trata de género, sino de fuerzas opuestas dentro de cada uno de nosotros. El animus puede aparecer como una voz interior que exige lógica y control, mientras que el ánima se manifiesta como un flujo de emociones e intuición. Muchas veces,
Nuestra relación con estas energías influye profundamente en nuestras decisiones, especialmente en las relaciones. Cuando proyectamos nuestro animus o anima en otra persona, esperamos que llene un vacío dentro de nosotros, pero nadie puede completarnos. Solo podemos encontrar esa totalidad dentro de nosotros mismos. Y así llegamos al arquetipo central de la psique, el self. El self es lo que existe más allá del ego, la parte más profunda de nuestra identidad, que incluye tanto la luz como la sombra. A diferencia de la persona que se construye para el mundo exterior, el self es lo que realmente somos. Y la paradoja es que, aunque es nuestro estado más auténtico, muchas veces pasamos toda la vida sin acceder a él. El camino de la individuación es, en el fondo, un llamado a esta reconexión. Pero el recorrido no es lineal. Muchas veces se presenta en forma de crisis, momentos en los que la vida nos obliga a cambiar, perder un trabajo, el fin de una relación, una duda existencial. Todas estas experiencias pueden ser señales de que algo dentro de nosotros necesita resignificarse. Y cuando intentamos resistirnos, el sufrimiento se intensifica. Como decía Jung, aquello a lo que te resistes, persiste. La única salida es el enfrentamiento. Este camino no es cómodo, pero trae recompensas. Cuanto más nos conocemos, más libertad tenemos para ser quienes realmente somos. Dejamos de vivir para complacer a los demás, de buscar validación externa todo el tiempo, de repetir patrones destructivos sin entender por qué. La individuación no se trata de convertirnos en alguien diferente, sino de recordar quiénes hemos sido siempre, antes de ser moldeados por el mundo. Y quizás esta sea la parte más liberadora, darnos cuenta de que dentro de nosotros ya existen todas las respuestas. El problema nunca ha sido la falta de conocimiento, sino la resistencia a ver lo que siempre ha estado ahí. La pregunta es, ¿estamos listos para mirar? Saber quién eres no es un fin en sí mismo, sino un punto de partida. El autoconocimiento no sirve solo para satisfacer una curiosidad intelectual. Tiene un impacto real en la forma en que tomamos decisiones, enfrentamos desafíos y nos relacionamos con los demás. Pero hay un problema. Muchas personas creen que con solo comprender sus patrones y motivaciones ya pueden cambiar. Sin embargo, la conciencia por sí sola no transforma nada. El cambio real exige acción. La primera barrera para transformar la vida a través del autoconocimiento es la resistencia. El ego odia los cambios. Aun cuando sabemos que estamos atrapados en ciclos destructivos, existe un miedo inconsciente a lo que puede pasar si nos liberamos. Después de todo, nuestras limitaciones también nos resultan cómodas, son conocidas, predecibles. El sufrimiento familiar, por más doloroso que sea, muchas veces parece más seguro que la incertidumbre de lo nuevo. ¿Cuántas veces decimos que queremos cambiar, pero en el fondo seguimos repitiendo los mismos comportamientos? Esto sucede porque toda transformación tiene un precio, y para muchos, el costo del cambio parece mayor que el de quedarse igual. Jung decía que nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su propia oscuridad. Esto significa que no basta con querer ser una mejor versión de uno mismo. Es necesario enfrentar las partes que sabotean nuestro propio crecimiento. Si siempre te encuentras atrapado en los mismos problemas, pregúntate, ¿qué parte de mí se beneficia de esto? Puede parecer absurdo, pero muchas veces hay una ganancia oculta en nuestros sufrimientos. Por ejemplo, la victimización puede servir para evitar la responsabilidad. El miedo al rechazo puede justificar la inacción. El perfeccionismo puede ser un escudo contra el fracaso. Estas dinámicas son invisibles cuando no las observamos, pero una vez que las hacemos conscientes, pierden poder sobre nosotros. Pero la conciencia, por sí sola, sigue sin ser suficiente. El siguiente paso es experimentar. El verdadero autoconocimiento viene de la práctica. Si quieres saber quién eres realmente, observa cómo actúas cuando nadie te está mirando. Tus reacciones, tus impulsos automáticos, los momentos en que sientes incomodidad, todo eso revela verdades que tu mente racional no puede captar por sí sola. Cuando alguien te irrita, pregúntate, ¿esta persona refleja algo que no acepto en mí? Cuando sientas ansiedad, intenta identificar si esa ansiedad es una señal real o solo un eco de creencias antiguas que ya no tienen sentido. Además, es esencial abandonar la ilusión de que existe una versión final de uno mismo. Muchas personas buscan el autoconocimiento como si fuera un destino, un punto en el que, de repente, todo quedará claro y nada más será un problema. Pero la verdad es que estamos en constante transformación.
No eres la misma persona que eras hace 5 años, y dentro de 5 años habrás cambiado de nuevo. Esto significa que el autoconocimiento no es una meta definitiva, sino un compromiso continuo. Cuanto más aceptamos esto, menos atrapados estamos en la necesidad de encontrar respuestas absolutas. Otra cuestión esencial es el peligro de vivir solo en la mente. Algunas personas se sumergen tanto en la búsqueda de comprenderse a sí mismas que terminan alejándose de la experiencia real. Leen, estudian, analizan sus emociones, pero no viven. La verdadera prueba del autoconocimiento está en la práctica cotidiana. Se manifiesta en la forma en que enfrentamos los desafíos, en cómo tratamos a los demás y en qué tanto logramos ser auténticos incluso bajo presión. Y, por último, hay un punto fundamental. Ningún proceso de autoconocimiento está completo sin una acción concreta en el mundo. ¿De qué sirve entender tus miedos si sigues escondiéndote? ¿De qué sirve reconocer tus patrones si nunca los desafías? La transformación exige riesgos. En algún momento, será necesario salir del campo de las ideas y actuar. Tal vez eso signifique poner un límite, dejar atrás una identidad que ya no tiene sentido o abrirte a algo completamente nuevo. Sea cual sea el caso, el verdadero cambio ocurre en el momento en que decides vivir de manera diferente. El autoconocimiento no garantiza una vida sin sufrimiento, pero nos da algo aún más valioso, la capacidad de elegir conscientemente quién queremos ser. Y esa, al final de cuentas, es la única libertad que realmente importa. La jornada del autoconocimiento no tiene un punto final, no es un camino recto con un destino claro, sino un ciclo continuo de descubrimientos, desafíos y transformaciones. A lo largo de este video, exploramos las razones por las que es tan difícil conocerse a uno mismo, los mecanismos psicológicos que nos moldean y cómo podemos utilizar ese conocimiento para vivir con más autenticidad. Pero al final, todo se resume en una pregunta. ¿Estás dispuesto a mirar hacia adentro? Muchos pasan la vida huyendo de sí mismos, evitan el silencio, se distraen con rutinas extenuantes, se esconden detrás de relaciones, trabajo o entretenimiento. Hacen todo lo posible para no enfrentarse a su propia sombra, porque saben, aunque sea de manera inconsciente, que el verdadero cambio no ocurre sin incomodidad. El autoconocimiento no garantiza la felicidad, pero trae algo mucho más poderoso, la libertad de ser quien realmente eres. Jung decía que ser normal es el objetivo de los fracasados, porque ser normal significa encajar en un modelo impuesto desde fuera, mientras que ser íntegro significa aceptarse por completo, con cualidades, defectos, contradicciones y todo lo que te hace un ser humano único. El mundo nos presiona para conformarnos, para actuar como si ya tuviéramos todas las respuestas, para esconder nuestras dudas, pero la verdad es que nadie sabe realmente lo que está haciendo. Todos estamos descubriendo, equivocándonos, aprendiendo. Y el mayor acto de valentía no es parecer fuerte, sino admitir que somos una obra en construcción. Si llegaste hasta aquí, significa que, de alguna manera, esta búsqueda ya forma parte de tu vida. Y eso, por sí solo, ya es un gran paso. Muchos ni siquiera comienzan. Si algo de lo que hablamos hoy resonó contigo, si alguna idea te hizo reflexionar, entonces este video ya cumplió su propósito. Pero el conocimiento, por sí solo, no es suficiente. La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer con esto? Muchas gracias por estar aquí, por dedicar tu tiempo a esta conversación. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, no porque le guste al algoritmo, sino porque me ayuda a saber que este tipo de contenido tiene sentido para ti. Y si quieres seguir explorando este camino conmigo, suscríbete al canal. Por cierto, ya que estamos hablando de autoconocimiento, hay otro video en pantalla ahora mismo que podría interesarte, pero no te diré de qué se trata. Si realmente quieres saber más, haz clic y descúbrelo. Nos vemos allá.